Buenos días, queridos estudiantes. A continuación les voy a explicar cómo se grafica la función cuadrática, exponencial y logarítmica. La función cuadrática se reconoce porque va de la forma ax cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números que pertenecen a los reales y donde a debe ser diferente de 0, porque si a es igual a 0 se convierte en la misma función lineal y ya sabemos que gráficamente obtenemos una línea recta. Cuando a es positivo, quiere decir que la parábola abre hacia arriba, pero si a es negativo, o sea el coeficiente de x al cuadrado es negativo, abre hacia abajo. Para representarla gráficamente vamos a obtener una parábola. Una parábola es una curva abierta formada por dos líneas simétricas respecto al eje y en que todos sus puntos están a la misma distancia del foco, que es un punto fijo, y de su directriz, que es una recta perpendicular al eje de simetría. A continuación vamos a analizar algunos ejemplos de cómo vamos a graficar. Vamos a comenzar con el primer caso, que es el básico, donde tenemos solamente el término de y igual a x al cuadrado, porque b y c son iguales a 0. Entonces, su vértice va a estar en el origen. Lo primero que hacemos es tabular. Recordemos que x es la variable independiente y toma los valores que nosotros deseemos. En este caso vamos a tomar los más cercanos al origen, como el 0, 1, 2 y 3, y los valores negativos, menos 1, menos 2, menos 3. ¿Qué hacemos? Tomamos la función y vamos sustituyendo la x por el valor que deseamos. Cuando x vale 0, 0 elevado al cuadrado vale 0. Cuando x vale 1, 1 elevado al cuadrado nos da 1. Cuando x es igual a menos 1 elevado al cuadrado, menos por menos nos daría más. Recordemos que cuando la base es negativa y su exponente es par, siempre vamos a obtener la potencia positiva. Cuando 2 está elevado al cuadrado nos da 4 y así sucesivamente continuamos con sus valores. Una vez tengamos la tabulación, vamos a su representación gráfica. Cuando x vale 0, y vale 0. Este punto, este vértice es indispensable porque nos da los mínimos y máximos que podemos obtener en una parábola y también nos permite determinar el rango de las funciones, que eso más adelante se va a ver en grado 11. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 4. Démonos cuenta que su eje de simetría es el eje y. Lo mismo hacemos con el segundo ejemplo. Démonos cuenta que el coeficiente de x cuadrado es menos 2, es decir, que es menor que 0. Quiere decir que la parábola abre hacia abajo. Lo mismo, iniciamos a hacer su gráfica. Aquí, por favor, borran esta x no va en la ecuación. Entonces, por favor, corrigen en la guía. Empezamos a reemplazar. Cuando x vale 0, 0 elevado al cuadrado nos da 0 y 0 por menos 2, 0. Cuando x vale 1, 1 elevado al cuadrado nos da 1 y 1 por menos 2 nos da menos 2. Cuando, por ejemplo, x vale 2, 2 elevado al cuadrado nos da 4 y 4 por menos 2 nos da menos 8 y así sucesivamente. Esos valores los tomamos y los representamos en el plano cartesiano. Démonos cuenta que la parábola abre hacia abajo. Si nos podemos valer del GeoGebra, mucho mejor, pero eso no significa que no vayas a hacer los procesos que les estoy indicando con respecto a su tabulación. Pasamos al caso número 2, donde tenemos y igual a x cuadrado más c, quiere decir que b es igual a 0. En este caso, lo primero que hacemos es tomar la ecuación y la igualamos a 0. Despejamos la x, como 4 está sumando, pasa a restar. ¿Cómo quitamos ese cuadrado? Con su raíz cuadrada de x cuadrado es x, y recordemos que las raíces, cuando son pares y su cantidad subradical es negativa, no tiene solución en los reales sino en los números imaginarios. Por lo tanto, esto quiere decir que no tiene cortes con el eje x. Segundo paso, cogemos la ecuación y empezamos a tabular. Lo mismo cuando x vale 0, y valdría 4. Cuando x vale 1, 1 elevado al cuadrado nos da 1, 1 más 4, 5. Cuando vale menos 1 elevado al cuadrado también nos daría 1, 1 más 4, 5. Y así sucesivamente cogemos los valores y los tabulamos. En esta partecita, cuando nosotros el término independiente, que en este caso es 4,
Esto quiere decir que el vértice pasa por el punto cuando x vale 0, y vale 4. Es decir, que ese punto o término independiente nos está indicando en dónde corta al eje y ahí es su vértice. Ubicamos los demás puntos. En el ejemplo número 2 tenemos x al cuadrado menos 9 igualamos a 0, despejamos la x. En este caso, si tiene solución en los reales, quiere decir que ellas son sus raíces o los puntos donde está cortando al eje x. Cuando x vale 3, y vale 0. Cuando x vale menos 3, y vale 0. Si nos fijamos en la ecuación, nos dice que y es igual a x cuadrado menos 9. Menos 9 es su término independiente, quiere decir que corta el eje y en ese punto. Cuando x vale 0, y vale menos 9, y es el vértice. Una vez ubicados el vértice y sus raíces o puntos de corte con el eje x, empezamos a darle valores que estén cercanos a esas raíces para saber por dónde va la parábola. En este caso, cuando x vale 1, cuando x vale 2, cuando x vale 3, y en los valores negativos, cuando x vale menos 1, menos 2, menos 3, y así sucesivamente. Pasamos al tercer caso, cuando nos dice que y es igual a x cuadrado más bx más c, quiere decir que c vale 0. En este caso, igualamos a 0, igual que en el caso anterior, pero ya no podemos despejar la x si no aplicamos el factor común. ¿Cuál es el factor común? Menos 2x, porque está en ambos términos. Entonces, menos 2x cuadrado más 4x, lo factorizamos y nos daría x menos 2. Tomamos cada uno de sus resultados y los igualamos a 0, es decir, menos 2x lo igualo a 0 y x menos 2 lo igualo a 0. Ahora sí podemos despejar la variable x. Como 2 está multiplicando, pasa a dividir con su signo, por favor, no se le cambia el signo. 0 dividido entre menos 2 nos da 0. Y tomamos el otro resultado, x menos 2, 2 está restando, pasa a sumar. Quiere decir que estos son los dos puntos de corte, cuando x vale 0 y cuando x vale 2. Son los puntos de corte con respecto, recuerden, al eje x. Los ubicamos. Ahora, paso indispensable, ubicar su vértice. ¿Cómo ubicamos su vértice? El vértice con respecto a la coordenada de x, tomamos estos dos resultados, estas dos raíces, las sumamos. 0 más 2 nos da 2 y dividimos entre 2, porque el vértice siempre va a estar ubicado en la mitad de esas dos raíces, y en este caso nos daría 1. Tomamos ese valor y lo reemplazamos en la ecuación para saber en qué punto corta al eje y, en este caso en 2, y este es su vértice. Una vez ubicados sus raíces o puntos de corte con el eje x y su vértice, empezamos a tabular, es decir, que en este caso le vamos a dar valores cuando x vale 3, cuando x vale menos 1 y cuando x vale menos 2. Tratemos de que ambos bracitos queden iguales. Ya sabemos cómo tabular, reemplazamos los valores en la x. No se nos olvide primero desarrollar las potencias, tengamos cuidado con la ley de los signos. Acá tenemos otro ejemplo, 3x cuadrado menos 9x, igual, lo igualamos a 0, sacamos su factor común, tomamos ambas raíces y las igualamos a 0, despejamos. Una vez ubicadas sus raíces, cuando x vale 0 y cuando x vale 3, no se nos olvide sumarlas y dividirlas entre 2 para hallar su vértice con respecto al eje x. Y para hallar el valor con respecto al eje y, no se nos olvide que debemos reemplazar el valor de la x por 3 medios para saber cuánto vale y. Una vez ubicadas sus raíces, su vértice, podemos empezar a hacer el resto de la tabulación. Finalmente vamos con el cuarto caso, que es cuando tenemos la cuadrática completa ax cuadrado más bx más c. En este caso podemos factorizar o aplicar la fórmula cuadrática. En la fórmula cuadrática vamos a reemplazar el valor de a, b y c. No se nos olvide que a es el coeficiente de x cuadrado, que b es el coeficiente de x
y C es el término independiente y vamos a tomar siempre esos números con el signo que aparecen. Si sabemos factorizar, les recomiendo factorizar. Aquí tenemos dos ejemplos. Nos dicen y igual a x cuadrado menos 4x más 3. Es un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. Buscamos dos números que multiplicados den 3, sumados o restados den menos 4. Despejamos sus valores. Ya sabemos que debemos ubicar sus raíces en la gráfica. No se nos olvide ubicar el vértice y tabulamos. En ninguno de los ejercicios cambia ese proceso. Si no sé factorizar, recuerden que podemos utilizar la fórmula cuadrática para cualquiera de los casos también anteriores. Entonces empezamos a reemplazar el valor de A, B y C. Desarrollamos la potencia, desarrollamos las multiplicaciones, restamos, hallamos su raíz y recordemos que la raíz tiene dos opciones, una positiva y una negativa, por eso ahí salen las dos raíces. Démonos cuenta que obtenemos la misma respuesta o factorizando o aplicando la raíz cuadrada. ¿Cómo graficamos las funciones exponenciales? Una función exponencial va de la forma a la x, donde a es un número real positivo y a es diferente de 1, x es una variable. Es muy fácil, solamente damos el valor a la x, ya sabemos que son los valores más cercanos al origen. Cuando vale 0, 2 a la 0, recordemos que todo número cuyo exponente sea 0 siempre va a ser igual a 1. Recordemos también que cuando el exponente es negativo lo debemos pasar al denominador para poder desarrollar la potencia. Por ejemplo, 1, tenemos 2 a la menos 2, quiere decir que es 1 sobre 2 a la 2 y ahí sí desarrollamos su potencia que es un cuarto, o 2 a la menos 3 sería 1 sobre 2 a la 3 que sería un octavo. Tomamos los valores y los empezamos a representar en el plano cartesiano. Cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale menos 1, y vale 1 medio. Dividen la unidad en dos partes y toman una y así sucesivamente. Tienen ahí dos ejemplos para analizar. Y la función logarítmica, recuerden que es la función inversa a la función exponencial. Nos dicen que es de la forma y igual al logaritmo en base a de x, donde a es diferente de 1, a es mayor que 0, a es la base y x es el exponente. Recuerden que toda función logarítmica se puede expresar en función exponencial. Es decir, cuando les pidan graficar y igual al logaritmo en base a 2 de x, lo primero que nosotros debemos hacer es expresar esta función en forma de logaritmo. ¿Cuál es su base? 2. ¿Cuál es su exponente? Y. Y esto va a ser igual a su potencia. Y empezamos a graficar normalmente como si fuera una función exponencial. ¿Cuál es la diferencia? Que la variable independiente en este caso es la y. A y le damos los valores. Cuando y vale 0, cuando y vale 1, cuando y vale 2, cuando y vale 3. Y lo reemplazamos en la función exponencial, no en la función logarítmica. Recuerden, tengan cuidado con sus exponentes negativos, hay que pasarlos al denominador para que sean positivos y poder desarrollar las potencias. Una vez tengan su tabulación, la representan en el plano cartesiano. Cuando x vale 0, cuando x vale 1, y vale 0. Cuando x vale 2, y vale 1. Cuando x vale 4, y vale 2. Cuando x vale 1 medio, dividimos la unidad en dos partes, y vale menos 1 y así sucesivamente. Aquí tienen otro ejemplo para analizar. A continuación pues vienen sus actividades, que es graficar. Recuerden, pueden valerse del GeoGebra, pero por favor realicen sus procesos, su tabulación, porque es indispensable para los grados superiores. No se les olvide justificar su evaluación y hacer sus actividades de recuperación. Muchísimas gracias, Dios los bendiga.